al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Seguimos hablando de elecciones, seguimos hablando del 5 de febrero, en donde el Ecuador, 13 millones y pico de ecuatorianos asistirán a las urnas para elegir alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, la famosa consulta popular y a 7 miembros del futuro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy día agradezco la visita, la asistencia a nuestra oficina de GAFA TV Ecuador del candidato, el abogado Edgar Coral, ¿no? Él está de candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Para comenzar, bueno, él es un abogado, un académico. Quisiera saber por qué quiere ser vocal, por qué se le ha ocurrido en este momento y con ese deterioro de esa institución ser concejal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buenos días, Edgar, bienvenido. Buenos días, Fernando, buenos días al pueblo ecuatoriano. Bueno, en primer lugar yo creo que es de conocimiento generalizado que la corrupción se ha institucionalizado en todas las instituciones públicas, en todas las instituciones del Estado. No se escapa el Consejo de Participación Ciudadana, de tal manera que viendo, observando que hay un incumplimiento de las competencias y de las facultades de este organismo, yo creo que los ciudadanos debemos retomar una postura que oriente o que reoriente al Consejo de Participación Ciudadana. El único organismo constitucionalmente establecido en donde los ciudadanos podemos participar sin auspicio de partidos políticos, sin componendas con los jefes de los partidos políticos, es al Consejo de Participación Ciudadana. De tal manera que esto es lo que me ha motivado esencialmente. Desde el Consejo se puede dar un aporte significativo a los procesos de cambio, de transformación, de depuración de las instituciones públicas. Abogado Coral, la gente quisiera saber qué es el Consejo de Participación Ciudadana, cuál es su función, cuál es su rol, porque mucha gente desconoce, solamente sabe los escándalos, pero no conoce sus verdaderas funciones. La importancia del Consejo de Participación Ciudadana radica en que es el organismo por excelencia encargado de transparentar la administración de los recursos públicos. De ahí que una de las funciones principales es designar a los funcionarios de control, al Contralor General del Estado, al Procurador General del Estado, al Fiscal General del Estado, a los superintendentes de bancos, de compañías, de economía popular y solidaria, al Consejo de la Judicatura, al Defensor del Pueblo, al Defensor Público, de tal manera que la trascendencia de esta institución reside en que al designar a estos funcionarios está creando las condiciones para la impunidad si lo hace de manera negativa o para transparentar el uso correcto de los recursos públicos si lo hace de manera positiva. Al momento ha incumplido el Consejo de Participación Ciudadana, ni siquiera tiene capacidad de resolver la designación de los principales funcionarios de estos organismos de control y por el contrario se ve envuelto en una pugna por el reparto de la troncha o del pastel en que han convertido al Estado ecuatoriano. ¿Cuál es la esencia de las cosas entonces? Que si del Consejo de Participación Ciudadana se integra por gente con valores, el resultado será la designación de funcionarios públicos con valores éticos y morales. Caso contrario, seguiremos en las mismas circunstancias. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana fue creado constitucionalmente en la Asamblea Constituyente de Montecristi del 2008. Desde ahí se habla que fue botín de los correístas, luego botín de los morenistas y ahora botín de los lacistas, pero con otro antecedente, que si gana la consulta popular, la pregunta 5, esas facultades de las que hablaba nuestro invitado ya no será pues de elegir a las autoridades de control. Es importante recordar al pueblo ecuatoriano que esta institución, el Consejo de Participación Ciudadana, debe estar integrado por ciudadanos que representen los derechos y las decisiones de los ciudadanos. ¿Qué es lo que observamos, por ejemplo, en este momento? Que hay dos partidos políticos
el correísmo y el Partido Social Cristiano, que están desnaturalizando incluso el proceso electoral para la designación de los consejeros al Consejo de Participación Ciudadana. Y están haciendo una propaganda en plancha a favor de grupos de candidatos a consejeros, lo cual adicionalmente está prohibido por la ley. Aparte de esa prohibición, el actual consejo, o la mayoría de los 4 consejeros que incluso fueron destituidos, se dice que tienen vínculos umbilicales con el gobierno. Ese es el grave problema. Y esto tiene relación precisamente con la consulta popular. Hay que despartidizar el Consejo de Participación Ciudadana. Hay que crear las condiciones para que el Consejo sea útil a los ciudadanos, como su nombre lo indica. Fíjese usted, el presidente de la República pretende, a través de la consulta, que las facultades que tiene el Consejo pasen a la Asamblea Nacional. Nos preguntamos, ¿es que acaso se solucionan los problemas que tienen que ver con la designación, por ejemplo, de Contralor o con la falta de designación del Contralor? No, ya tenemos la experiencia en un pasado no tan lejano. Pablo Celi, Contralor corrupto, purgando penas en la cárcel 4 por corrupción. Polit, prófugo de la justicia en Miami, purgando penas por corrupción. ¿Cuál es el problema? Que estos funcionarios vendían los informes con lugar a responsabilidad penal para la impunidad de los funcionarios que atracaron los recursos públicos. Eso hay que cambiar. Candidato, es el panorama que vive el Ecuador en cuanto al Consejo de Participación y la institucionalidad total del país. ¿Cómo revertir eso? ¿Cuál es su oferta? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su promesa? Bueno, yo planteo lo siguiente. 1, desde el Consejo de Participación Ciudadana, investigar y denunciar la corrupción. Desde el Consejo de Participación Ciudadana, pugnar por transparentar el uso de los recursos públicos. Promover un proceso de formación en valores cívicos, éticos y morales para que los ciudadanos puedan defender los derechos y las decisiones ciudadanas a través del mismo Consejo de Participación. Pero no puede solamente, en teoría, investigarse y denunciar la corrupción. Hay que crear condiciones precisamente para que se sancione a los responsables de la corrupción. Y por ello planteo la creación de una red nacional anticorrupción en las comunidades, en los barrios, en las parroquias, en los cantones, de tal manera que esta estructura organizativa permita una movilización conciencial y física para que el Consejo de Participación pueda promover la sanción y el reintegro de los valores usufructuados del Estado, que para lo único que han servido es para el enriquecimiento de unos pocos grupos políticos enquistados en las instituciones públicas. Desde este punto de vista, estamos señalando entonces la necesidad de que los ecuatorianos no votemos por estas planchas que están estructuradas a favor de los mismos grupos que han descaminado las instituciones públicas y votemos por ciudadanos. Eso representa Edgar Coral, representa los derechos y las decisiones de los ciudadanos. Yo me encuentro en la papeleta de hombres en el casillero 13 y les invito entonces a reivindicar esta estructura social que tiene que salir del Consejo de Participación Ciudadana para parar esta política que mucho daño ha hecho el Ecuador, el régimen de partidos. Fíjese usted, ¿qué es lo que garantiza el régimen de partidos que debe ser reestructurado? Que los ecuatorianos, con un concepto de falsa democracia, nos veamos obligados a votar por la plancha de candidatos que nos imponen los partidos políticos. Esto es un error grave. Edgar, el Consejo de Participación está en la mira desde hace rato. El morenismo en el 2018 lanzó una consulta popular que dio lugar a que se elija el Consejo a través de las urnas. El presidente Lazo en su campaña prometió eliminar el Consejo de Participación. Ahora, en su consulta popular, le corta las alas, le quita las facultades de designación de autoridades de control y tampoco serán elegidos, si se aprueba esa pregunta, las 5 y las 6, a través de las urnas, sino a través de la Asamblea Nacional. ¿Cómo brindar al Consejo de Participación del manoseo del presidente, del gobierno, del político de turno? ¿Cómo cumplir esas promesas en la práctica y olvidarse lo que ocurre hasta ahora con lo que está pasando con el Consejo? Es un imperativo nacional y es un imperativo moral que se despartidice el Consejo de Participación Ciudadana. Primero, para hacerlo, elegir bien, elegir ciudadanos
no partidos, no membretes, no estructuras políticas. Segundo, analizar bien las preguntas formuladas por Lasso. Lasso está planteando, decíamos, trasladar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana en la designación de los organismos de control a la Asamblea Nacional, una institución donde lo que resume es corrupción, por lo cual es repudiado por el 96% de los ciudadanos, de acuerdo a las estadísticas. Pero, ¿qué es lo que pretende Lasso? Con la pregunta 5. Sí, trasladar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Pero los ciudadanos no estamos analizando los anexos. En los anexos, el presidente de la República dice que el Contralor General del Estado, por ejemplo, se designará a través de una terna enviada por el presidente de la República. Es decir, que el presidente se convertirá en nominador del Contralor General del Estado, del juez de cuentas, de quien tiene que controlar la transparencia en el uso de los recursos públicos, de tal manera que lo que el presidente de la República está haciendo es continuar con un proceso mañoso para absorber todos los poderes del Estado, especialmente el del Contralor General del Estado. Terminamos con esto. Y no solamente esa situación. Si se aprueba esa pregunta y la subsiguiente, significa que los actuales autoridades de control que están siendo cuestionadas, están siendo tildadas, se quedarán probablemente hasta el fin de este gobierno. Entonces, ¿cuál debería ser el análisis que haga la gente respecto a la consulta popular para pensar en un consejo de participación que en verdad represente a la ciudadanía, porque ese es el objetivo, que en verdad combata la corrupción y que se recupere los bienes y los recursos que se llevan nuestros políticos de turno? Con esto terminamos muy brevemente, candidato Toral. Una de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana es designar el Consejo de la Judicatura. Y una de las instituciones de las cuales el país se queja por falta de transparencia, por falta de probidad, es el sistema de justicia. Si el Consejo de Participación Ciudadana no está partidizado, claro, podremos designar un Consejo de la Judicatura que esté orientando su accionar a depurar el sistema de justicia, porque si no existen jueces probos, y lo estamos observando, que existe una gran cantidad de operadores de justicia vinculados a la impunidad incluso de grupos criminales, de mafias que están sembrando de violencia y de terror el país, entonces es necesario que haya un Consejo de Participación Ciudadana que no responda a los grupos de poder, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial, que la función judicial no sea una troncha a ser repartida, sino que responda a la necesidad de que los ciudadanos nos sintamos protegidos por una acción judicial que no esté al servicio de gente que está sembrando del caos y la crisis en el Ecuador, y que no esté al servicio tampoco de los grupos de poder que han atracado los recursos públicos y que efectivamente no están siendo sancionados. Los ciudadanos, por los ciudadanos. Yo cuento con los ciudadanos cuenten conmigo. Esa es la gran diferencia. No todo está perdido. Cambiemos este país. Gracias al abogado Edgar Coral, candidato al Consejo de Participación Ciudadana, que ha asistido a nuestros estudios para dar su propuesta y su opinión respecto a las elecciones del próximo 5 de febrero y concretamente a la elección de 7 miembros para el Consejo de Participación Ciudadana. Señores, en sus manos, en su mente, en su corazón, está no la solución como tal, pero sí un camino para salir adelante. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar, al despertar.